Bien, entonces estamos viendo sobre los criterios de evaluación. Lo, para definir los criterios de evaluación es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para cada contenido, determinar las competencias que se esperan. ¿Sí? Lo estamos checando, que entonces se deben de basar en los objetivos y luego ver qué es lo qué competencias se esperan desarrollar. Luego, especificar claramente el tipo y grado de aprendizaje que se pretende que el alumno alcance. Deben hacer referencia a aprendizajes relevantes, entendiendo como tales aquellos necesarios para que el alumno avance en dicho proceso. Contenidos importantes. No evaluar situaciones complementarias. Determinar un aprendizaje mínimo y a partir de él fijar diferentes niveles para evaluar la diversidad de aprendizajes. Cuando se está evaluando un contenido, se tiene que también observar sus aplicaciones. Entonces, no quedarse nada más en los conceptos, sino también ir hacia las aplicaciones. Esta autora, García, introduce el concepto de escalas de valoración para medir las dimensiones, subdimensiones y atributos asociados a cada tarea de evaluación. Una prueba que tenemos en un test, ¿sí? Es, por ejemplo, en la escala Wechsler. En la escala Wechsler tienes la parte verbal, la parte no verbal, pero en la parte verbal hay subescalas que van a medir el mismo atributo. Entonces, y en la escala no verbal también tiene subescalas que van a medir el mismo atributo. Entonces, eso también se puede dimensionar en relación a las materias. Se tienen que ir evaluando en diferentes aspectos sobre un mismo concepto, un mismo atributo. Así se tiene como estrategia de evaluación la elaboración de proyectos y como criterios de evaluación la presentación, la defensa oral, la redacción y contenido. Cuando se están trabajando proyectos, no nada más revisas las conclusiones, no nada más revisas la presentación, sino el desarrollo del mismo. Cuando revisamos un proyecto, aquí vienen criterios de presentación, estructura de la exposición, contenido de la exposición. Segundo criterio, recuerda que estamos hablando de evaluaciones de criterio. Segundo criterio, la claridad, la adecuación ortográfica y gramatical. Tercer criterio de contenido, título, coherencia con objetivos y problema, introducción, presentación adecuada a la estructura del proyecto, idoneidad de las fuentes y bibliografía utilizada. Entonces, estos son los criterios que se pudieran utilizar en la evaluación, por ejemplo, de un proyecto. El profesor debe de estar seguro de que todos los aspectos cualitativos y cuantitativos enunciados en los criterios sean fáciles de asignar un valor de acuerdo a la escala de valoración y evitar la ambigüedad de estos, para eliminar toda asignación numérica basada en la mera observación que podría o no resultar arbitrario. Entonces, a cada criterio nosotros debemos de darle un valor cuantitativo. Me regreso. Entonces, ¿cuántos puntos le das al criterio de la presentación del proyecto? ¿Cuántos puntos de los porcentajes del 100%, ¿no? Le das al segundo criterio. ¿Cuántos puntos le das al tercer criterio del contenido? Y entonces, con esto le hacemos una distribución para que dé el 100% y tomamos en cuenta todos los aspectos. Y esto dárselos a conocer a los evaluados. Para García, en el 2010, la conjunción de todos los elementos que forman parte del sistema de evaluación diseñado
deberían sintetizarse en esto. Él le llama en el procedimiento de evaluación. Entonces, tomar en cuenta en el procedimiento de evaluación todos estos criterios es importante para García. Por otro lado, Garfolo, States y Arabia en el 2015 se presentan una serie de instrumentos de puntuación tales como las listas de cotejo, ¿no? El checklist, escalas de calificaciones básicas y rúbricas. También aborda el tema de los métodos de evaluación de los resultados de aprendizaje del estudiante. Entonces, si se fijan, se van enriqueciendo las maneras de evaluar. Partimos desde lo primitivo de la evaluación, que era nada más en el nivel numérico, punto, otorgar un número, que será calificar, a la evaluación del concepto de evaluar, que van pasando por diferentes procesos y diversos autores van enriqueciendo entonces la forma en que se puede medir el aprendizaje. Afirma que los resultados de aprendizaje necesitan estar enunciados como una actividad, producto o desempeño que puedan medirse. Estos deben reflejar habilidades del pensamiento de orden superior y ser significativos para la disciplina. Fíjate bien, aquí es bien importante esta. Medirse, que se puedan observar, que se puedan cuantificar. Lo que no se puede medir, no se puede evaluar. Entonces, este es un principio básico en todos los aspectos de la evaluación. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Cuando hacemos la asesoría con los maestros, con los docentes? Pues entonces, que observen estas condiciones en su evaluación, que la evaluación debe reflejar habilidades del pensamiento del orden superior, que utilicen un sistema tal donde los alumnos puedan utilizar sus capacidades superiores, capacidad de análisis, juicio, raciocinio, lógica, planeación, anticipación, solución de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante y sobre todo que sean significativos para lo que se pretende aprender dentro del área de enseñanza, de la disciplina, de la materia. Aquí está un ejemplo, sí, de una rúbrica para evaluar la adaptación de un cuento a obra de teatro. Entonces, están los indicadores, que nosotros vamos a calificar. Dice, reconoce la estructura de una obra de teatro y su diferencia de los cuentos. Esquema de planificación de una obra de teatro. Borradores de una obra de teatro. Interpreta un texto adecuadamente al leerlo en voz alta. Trabaja en equipo para adaptar un cuento a una obra de teatro. Estos son los indicadores que se pretenden de esta actividad. Luego tenemos la escala de evaluación, los niveles de logro. Muy bien, bien, regular, insuficiente. Pero en cada una, si te fijas, viene descrito qué significa muy bien. El siguiente nivel, bien, regular, insuficiente. Nada más vamos con este indicador sobre el reconocimiento de la estructura de una obra de teatro y la diferencia con un cuento. Muy bien. Reconoce en su totalidad la estructura de una obra de teatro y las diferencias de los cuentos. Perfecto. Bien, reconoce la mayor parte de la estructura de una obra de teatro y algunas diferencias del cuento. Regular, reconoce las partes esenciales de una obra de teatro, pero no logra diferenciarlo del cuento. Insuficiente, no reconoce la estructura de una obra de teatro y su diferencia de los cuentos. Entonces,
Este es un ejemplo de una rúbrica que se viene utilizando este instrumento, esta herramienta dentro de la educación. ¿Vamos bien hasta aquí, Miguel? ¿Carol? Sí, profe. Ok. En el modelo de evaluación para el aprendizaje, los alumnos y alumnas saben con anticipación los criterios que serán usados para observar y evaluar lo que se producen, lo que ellos hacen, ¿no? Lo que producen. Eso es lo que hacen frente a las tareas propuestas en el aula o fuera del aula, como las tareas para. Dichos criterios son formulados por los docentes y son trabajados en aula con los estudiantes como parte de las actividades regulares de aprendizaje. Entonces, los alumnos deben de estar con conocimiento sobre los criterios que se van a utilizar para evaluarlos. Además, la selección de los criterios de evaluación, según la UNESCO en el 88, depende del contexto educativo. Estos 3 factores son los siguientes. 1, tomar en cuenta el antecedente de los estudiantes, la formación anterior de ellos. Luego, el método de enseñanza y el tercero, el modelo de evaluación. Entonces, para nosotros poder ubicar los criterios de evaluación según la UNESCO, pues se deben de tomar en cuenta el contexto, en el contexto educativo, los 3 factores que ya señalé. Este es un ejemplo de una lista de ítems revisados y evaluados. Estos ítems representan los criterios de evaluación para evaluar el aprendizaje de los estudiantes en diversas asignaturas. Luego, ítems incluidos de manera explícita. Aquí viene una lista de todo lo que se puede evaluar. Participación de clase, puntualidad y asistencia, trabajo final, portafolio de evidencia y participación, evaluación escrita, que el estudiante se conduzca de manera original y con criterio propio en sus explicaciones escritas, exposiciones, debates y ensayos, que el estudiante cumpla con los requisitos, con los requerimientos propios de su rol, asistencia, puntualidad, orden, atención, concentración y participación, que el estudiante se conduzca de manera original con criterio propio en todos los discursos escritos y orales de los resultados del aprendizaje. Con esto aseguramos que se los apropie, ¿no? Que los comprenda. Otro ítem, congruencia entre las imágenes de los, aquí habla, ¿por qué habla de filósofos? Porque habla de esta materia dentro del área de la filosofía. Dice, congruencia entre las imágenes de los filósofos, sus nombres y sus concepciones de la realidad y del conocimiento en relación con las ejemplificaciones y argumentaciones expuestas por los estudiantes en el álbum que se está creando, que se está desarrollando. Que cada estudiante sea consciente del significado filosófico que tiene su participación lingüística, comunicativa y social en la representación escénica. Luego, que el estudiante se conduzca de manera original, con criterio propio, en todos los discursos escritos y orales respecto de los mapas conceptuales, representación escénica, reportes descriptivos y explicativos y la síntesis individual. Que el estudiante se conduzca de manera consciente, original y con criterio propio en los discursos escritos y orales con los que expliquen los mapas conceptuales y exponga sus ensayos explicativos y propositivos. Y así nos da, ¿no? Los ítems identificados con rasgos de criterio de evaluación tienen por objeto evaluar al alumno con un texto que reúne información y narración, tomar en cuenta la determinación del tema, la organización de las ideas, sintaxis y ortografía, la exposición de problemas resueltos. Se privilegiará la exposición detallada de los procedimientos realizados para solucionar problemas. Si te fijas, este listado de ítems, ¿sí? Tú los puedes adaptar
a cualquier situación de aprendizaje. Estás viendo cuáles son las conductas como psicólogo, como psicóloga, cuáles son las conductas, ¿sí?, que debe de manejar, que debe de observarse en el alumno una vez terminado un proceso de enseñanza. Entonces, aquí es de lo aprendido, cómo lo tiene que manifestar el alumno, la alumna. Además de esto, debemos de observar lo siguiente. La evaluación del aprendizaje puede realizarse en distintos niveles de conocimiento y experiencia por parte del evaluador. Cuenta mucho, pues, las características del docente y de las actividades que lleva a cabo en este proceso. Los responsables de la elaboración de los programas de estudio deben considerar las orientaciones sugeridas en la literatura para la formulación del campo de datos o componente abordado en este trabajo, de tal manera que su contenido sea pertinente y cumpla con las orientaciones. Hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si yo estoy viendo en el área de terapia, ¿no? El área de terapia en relación a la ortolalia, que esto es el ayudarle a los niños, a las niñas, a una pronunciación de su lenguaje, ¿no? El que se entienda lo que él expresa, lo que él habla. Y les digo, diseñen un programa, entiendan bien esto, diseñen un programa de ayuda para niños y niñas de 6 años de edad que tienen problemas de ortolalia, de acuerdo a la teoría del psicoanálisis. ¿Qué piensan? ¿Se podrá? ¿Es adecuado? ¿Es pertinente? ¿Es válido? ¿La teoría del psicoanálisis tiene los elementos suficientes para poder atender a niños que tienen esta dificultad? No. No. Completamente no. Entonces, no es apropiado porque no está cumpliendo ¿con qué? Con la orientación del trabajo sugerido. No se puede. Y sí se puede incurrir en errores por parte de nosotros al querer aplicar un marco de referencia, un marco teórico que no es pertinente con contenidos, con programas, con situaciones. Pues debemos de tener en cuenta esto. El desconocimiento de la teoría pedagógica para realizar un completo proceso de evaluación del aprendizaje, ¿qué trae consigo? Pues algunas situaciones indeseables que van a hacer que el maestro aplique un proceso de evaluación. Fíjate bien, ¿qué puede impedir? Que aplique un proceso de evaluación consistente y eficaz. Si no está bien fundamentada la teoría pedagógica para realizar el proceso de evaluación, trae muchos problemas para el maestro, para que pueda llevar a cabo la evaluación. Porque también va a obtener evidencia equívoca, ¿no? No va a poder conocer realmente los logros y avances del aprendizaje de los alumnos. No va a poder detectar a tiempo los problemas que se están gestionando, que están naciendo, que están manifestándose en el progreso del alumno. No va a poder identificar y analizar las causas de los aprendizajes no logrados. Le va a llevar
dificultades en la toma de decisiones oportunas. No va a poder descubrir lo que el estudiante sabe o puede hacer. No nada más lo que sabe, sino lo que puede hacer. No va a determinar el aprovechamiento de los estudiantes. No va a poder tomar decisiones pertinentes para la mejora a través de mecanismos efectivos de retroalimentación. ¿Cómo los retroalimenta? Si no tiene la evaluación, no tiene los datos objetivos, pues no va a poder retroalimentar. No va a poder valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados. Y no va a conocer por qué los alumnos se equivocan o tienen fallas y cómo los va a poder ayudar. Entonces, esto es cuando se tiene el desconocimiento de la teoría pedagógica para realizar una evaluación. Fíjate cómo lo que conlleva no tener el manejo adecuado de la información para llevar a cabo una evaluación del aprendizaje. Nos lleva a escenarios de verdad de catástrofe, ¿eh? Y vamos a ver este tema, niveles de decisión. Enseñar a tomar decisiones es enseñar a pensar. ¿Cuál es el objetivo que se pretende cuando tú estás buscando que las personas sean capaces de tomar decisiones? Aquí está el sujeto y tiene alternativas, diferentes caminos, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que trabajar mucho es esto, enseñarles a pensar. Y nos debemos de enseñar a pensar también como profesionales de la conducta, ¿eh? Nos debemos de enseñar a pensar para que las personas también generen decisiones. ¿En qué? En sus procesos, y en el caso de los docentes, en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, a los padres de familia en sus procesos de orientación, acompañamiento, consejo, en las instituciones, para que se enseñen a pensar en qué, en planeación estratégica institucional, para que puedan llevar a cabo la planeación, ¿no? La planeación, la instrumentación, la ejecución, la evaluación, y entonces se generen campos interesantes en donde pueden las personas y las instituciones puedan evolucionar en su proceso. La decisión técnica, moral y política de educación son tres conceptos que es importante que se tengan en cuenta en relación a los niveles de decisión. La educación tiene reservado un papel fundamental en el desarrollo personal del individuo, al igual que lo tiene en el desarrollo de la sociedad. La educación socializa y forma al ciudadano para su incorporación más o menos mediata a la comunidad a la que pertenece. Y en este tránsito resulta fácil observable la importancia de la necesaria implicación de todos con miras a alcanzar la sociedad deseable. La nueva escuela mexicana está manejando este concepto, educar para que el día de mañana niños y niñas se inserten y sean proactivos, productivos, eficientes, asertivos, ciudadanos, etcétera, responsables. Todo esto lo está contemplando, ¿no? La situación es que, fíjate bien, la situación es que si el sistema educativo actual está generando responsabilidades a todos los niveles, no solo para los profesores y alumnos, sino para los padres, la comunidad política y la sociedad civil. ¿Estará tomando en cuenta todo este mecanismo el sistema educativo actual? No sé.
sería interesante poder analizar cada factor. Y adelante lo voy a tocar. Y eso es algo que debe ser tenido en cuenta. Siempre que hablemos de decisiones de la acción política y de la acción individual y social en relación con la educación. O sea, si estamos haciendo un planteamiento de cómo queremos que se conforme una sociedad y estamos viendo que la educación es piedra angular, punto central, base del desarrollo de toda sociedad, pues sería importante si estamos haciendo todas las acciones pertinentes para que se cumpla este propósito. Veamos si en las decisiones de la acción política, estamos hablando de las políticas públicas, se está cumpliendo. Si dentro de los mecanismos que existen en la sociedad, si instituciones, padres de familia, sociedad completa, tienen conciencia de que debemos de estar observando cuáles son los mecanismos que pueden sumar a este objetivo. ¿Se estarán cumpliendo? ¿Se estarán cumpliendo? ¿Estarán sumando? ¿Se estarán haciendo reflexiones claras y se estarán haciendo políticas para que se cumpla realmente con el propósito de la educación? De que el sistema educativo sea el más adecuado para entonces generar la formación de niños y niñas para que en el futuro sean esos ciudadanos que sumen, etcétera, para la conformación de una sociedad más justa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Carol? Brenda, ¿Me, Carol. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, Sí, como que se me traba. sí te escucho. ¿Tú qué piensas, Carol? ¿Se está cumpliendo con esto? Hoy en día, Sí, pues es que como todo es un arma de dos filos, ¿no? Hay escuelas que sí lo cumplen y otras que, pues, que no. Pero en lo particular creo que todas sí lo están cumpliendo. o sea, Con la como que existe la intención, ¿verdad? Sí, como que apenas se está implementando el nuevo modelo y se está trabajando en eso. Sí. Entonces, en general la decisión se identifica con un curso de acción. Por eso se dice que la teoría de la decisión trata el problema de la elección entre dos o más cursos de acción. Esto es ser inteligentes, ¿no? Debemos de poder habilitar a las personas, a las instituciones, a la sociedad, a un sistema, a que sea lo más óptimo, que la decisión, que aquello que se decide sea lo más adecuado. Tomar una decisión es elegir entre varias alternativas posibles y una de ellas que se considera ajustada a racionalidad, a lo más viable, a lo que sí se puede, a lo más importante. O sea, que al realizar la decisión se afirma un valor que se elige en la relación medio-fines, integrándolo en nuestros proyectos con sentido de acción y sentido de vida. O sea, las decisiones deben de estar acompañadas de medios, de los cómo y de los propósitos de los fines. Si no existen los medios para llevar a cabo algo, pues no se va a lograr, por más que tú tengas propósitos, ¿no? Claros, importantes, etcétera. Entonces deben de estar ligados las dos cosas, los fines y los medios.
Y tú vas a tener que integrarte en este proceso para que se lleven a cabo estos, ¿no? Entonces, tú les ayudarás a que ante fines, objetivos, metas, ayudarlos a que generen los medios, los caminos. Estos son la teoría de las decisiones. En unos casos se adopta una decisión técnica que se identifica con reglas y normas derivadas del propio proceso. Entonces, la decisión técnica, ¿qué son? Las reglas y las normas que se establecen para alcanzar, ¿no? Para alcanzar algo. Esa es la decisión técnica. Reglas y normas. Y tenemos muchas reglas y normas que nos rigen, en este caso, en la educación, ¿eh? Tenemos reglamentos, tenemos leyes, tenemos constitución, ¿sí? Que nos van a indicar, ¿eh?, por dónde debe de ir las decisiones técnicas, por dónde debe de ir el camino a tomar. En otros se adopta una decisión moral, que es una decisión moral, que no es elección dentro de un ámbito, sino confrontación de ámbitos diversos respecto a la propia vida y proyecto personal. Es la ordenación que hace el hombre de sus exigencias de acuerdo con las relaciones que se dan en la realidad en cada ámbito de su existencia. Decisión moral, un ejemplo, ¿no? Dentro de la educación se está tomando más en cuenta a la educación indígena. Entonces es no costumbres que se tienen en un ámbito específico, ¿sí? En un ámbito específico. Entonces, tomar la decisión moral dentro de la educación es tomar en cuenta las costumbres que se tienen dentro de una comunidad, dentro de un grupo social, para entonces desarrollar los criterios que se van a hacer, ¿sí? Y en otros casos, aquí, la decisión política. Y la decisión política la voy a explicar de la siguiente manera, ¿eh? Se debe de tomar en cuenta todo el universo que implica a la sociedad en relación a su formación. Esto es, educación, cultura, ciencia, deporte, etcétera. Todo esto. Y la acción política está basada en realidades, debe de estar basada en realidades. No debe de estar basada en una ideología. Para poder hacer una política pública, se tiene que hacer una investigación. Si no, no tiene caso, no tiene objeto. El sentido de lo que se pretende se va a quedar en el tintero, ¿no? Como una mera idea. La acción política, dije, está basada en investigación. Una vez que se hace la investigación y se detecta la necesidad, entonces se implementan los medios, los caminos, las estrategias para poder garantizar que se cumpla y que se cumpla con la meta. Entonces ves recursos económicos, recursos humanos, recursos de infraestructura, todo esto, pero a mí me queda muy corta esta situación, que la política pública generalmente se basa en ideologías, y no sé, se los dejo de tarea. Investiguen cuánto dinero del Producto Interno Bruto se invierte en investigación en México. ¿Y cuánto se invierten en otros países? Para que tengan una idea clara de qué tanto se puede convertir un sistema educativo en una bandera nada más ideológica. Y esto es muy interesante. Entonces, estamos haciendo los mecanismos necesarios, ¿no? Estamos implementando los mecanismos necesarios para asegurar
que se cumpla con el proyecto que tiene nuestro sistema educativo nacional, o se hacen partes. La legalidad política puede oponerse a una verdad técnica e imponerse, pero no es legítima si se falsean los datos y no genera un progreso realmente en el interés común. Entonces, la legalidad política, ¿no?, puede imponerse. Y en su momento, pues entonces no puede estar siendo una respuesta a la realidad que se vive. En el contexto de la legalidad y la legitimidad hay política, hay economía, hay cultura y conocimiento, hay acción social y hay educación. Y ninguna debe desaparecer o ser menos importante, subsumirse a las otras. O sea, todas son importantes. El contexto de la legalidad debe de tomar en cuenta estos escenarios. Si no, de otra manera se van a hacer políticas cortas, ¿no? En una sociedad abierta y pluralista, la encrucijada ante la legalidad existe resaltar por principio de significado el fundamento ético de todo Estado de Derecho y el valor educativo de la legislación dictada. Entonces, a la luz de la ética, quien está generando las políticas públicas, ¿sí?, debería de ser una persona con una preparación tremenda y una apertura para poder investigar en lo profundo las necesidades, las condiciones que se tienen realmente, luego para desarrollar estrategias y mecanismos que den respuesta y asegurar el resultado que en un momento dado puede ser la mejora en todo el ámbito de la vida de la sociedad. El marco contextual en la actualidad, México inicia este proceso de cambio educativo a través de varias reformas, tanto en el nivel básico como en el medio superior, que es el planteamiento que se está haciendo. La evaluación debe ser desarrollada por instancias que actúen en forma articulada y constituyan un verdadero sistema nacional. La evaluación no puede ser hecha, como dicen, a la medida, según quién, según un estado, un municipio, una institución. Sus resultados deben de difundirse con oportunidad y transparencia para que sean utilizados como apoyo en la toma de decisiones de política educativa y las prácticas pedagógicas y de gestión de escuelas y maestros. O sea, es ver todo el contexto educativo, pero hay que darles a conocer con oportunidad los resultados para que se tomen decisiones, que es lo que venimos trabajando en esta sesión de la clase. Toma de decisiones. Y la toma de decisión, pues no puede ser si no se da la información de los resultados con oportunidad y transparencia. Por eso a veces maquillamos, ¿no?, los resultados, si no, véanlo en los programas de alfabetización. ¿Sí? Y hasta presumen al señor, ¿no?, que ya logró terminar su preparatoria y lo difunden en la televisión y en la radio. Y lo ponen y lo entrevistan, y entonces el señor ya que tiene 99 años dice, y por fin terminé mi preparatoria y voy a entrar a la universidad. ¿Es un caso o es el común denominador? Entonces ahí viene la estadística, ¿no? Las evaluaciones sean plenamente confiables para realizarse de acuerdo con los más altos estándares técnicos. Entonces, que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa los aplique para que nos pueda dar entonces la información real. Este es el ciclo de gestión de calidad dentro de una institución, que los procesos institucionales y de gestión y toma de decisiones sean ¿hacia qué?
aplicados hacia los actores principales. El docente debe de saber manejar y de gestionar estrategias, técnicas de evaluación para que tomen las decisiones más pertinentes en los procesos que él atiende, los procesos académicos, enseñanza-aprendizaje, que atienda a estudiantes, que atienda a los estudiantes de la manera profesional, ética, para que luego se puedan evaluar de una manera objetiva sus resultados. Y que por otra parte, las instituciones, las políticas públicas, como dicen aquí, el ambiente externo, la industria, pero viene nada más acá más al fondo todavía, las políticas públicas, etcétera, ayuden como recursos importantes, que ayuden a tener entornos adecuados para que se lleve a cabo este proceso. Si no tienen las instalaciones adecuadas, si no tienen el mobiliario, el equipamiento, etcétera, pues, el objetivo puede estar muy bien planteado, pero lo demás no sé. Entonces vamos a tener resultados ancochados. ¿Cuál es el ciclo en la toma de decisiones? Este es el proceso. Toma de decisiones, el ciclo. Primero, ¿qué se tiene que hacer? Conocer la necesidad, definir el problema. Vean cómo se aplica el método científico, El método científico aquí se aplica. Se define el problema, se analiza el mismo, se evalúan las alternativas, se deciden, aquí se eligen las más pertinentes y entonces se aplica la decisión. Este es el ciclo de la decisión, el proceso que se debe de hacer. No es nada más defino el problema y aplico lo que se me ocurra. No, tengo que analizarlo, tengo que desmenuzarlo, qué implicaciones tiene, a dónde va, qué afecta, qué ayudaría, qué no, etcétera, para poder entonces hacer este camino y aplicar la toma de decisión de la manera más asertiva. Actualmente se tienen en las instituciones educativas un organismo que se llama Consejo Técnico Escolar. Oigan, súmanse ustedes. Hay instituciones donde no suman al psicólogo o a la psicóloga, lo dejan afuera. Y luego el psicólogo y la psicóloga se quedan desfasados de lo que está sucediendo dentro de la institución. Y deben de involucrarse en todos los procesos para que tengan ustedes injerencia en las decisiones que vayan hacia la mejora de los niños, de los docentes, de la propia institución. Aquí viene un ejercicio, ¿no? Un ejercicio en la toma de decisiones en una institución educativa. Se analizan las condiciones de riesgo, las condiciones de incertidumbre y las condiciones de certeza. Entonces, cuando se tienen condiciones de riesgo es muy peligroso, ¿no? Tomar decisiones en relación a esto. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de hacer una situación del pensar. Recuerden en un inicio, enseñar a pensar. Y nosotros debemos de hacer este ejercicio. Ya se va a terminar la sesión. Les subo la presentación, por favor, para que la tomen en cuenta, ¿no? Y al final de la misma viene la tarea. Viene la tarea. Aquí es una reflexión acerca de la relación de la medición con la toma de decisiones en educación. Y aquí vienen, y también lo subí en la plataforma.